Y precisamente para hablar de estos temas que ya hemos anunciado a través de estas notas periodísticas, ya nos acompaña Fabián Calero, viceministro de Electricidad. Muchísimas gracias por atender esta conversación. Bienvenido. Con todos estos aspectos, como por ejemplo ya la estabilidad un poco de los embalses, también está llegando para incorporarse una nueva barcaza, entre otros componentes que se están incorporando al sistema energético del país. ¿Cuán estable está el sistema de electricidad en el territorio ecuatoriano? Buenos días y bienvenido. Buenos días y muchas gracias por la oportunidad de compartir estas ideas con su audiencia. A ver, el sistema eléctrico en este momento se han recuperado ciertos caudales, principalmente en Coca-Cola Sinclair y en el complejo Pau Molino. Pau Molino, la importancia que tiene es justamente lo que ustedes mencionaron en el reportaje anterior. Tenemos un embalse que se llama el embalse de Mazar. La diferencia entre el todo Paute, que son 3 centrales en cascada, sumados más o menos son unos 1.740 megavatios aproximadamente. Pero tienen un embalse grande que se llama el embalse de Mazar, que me permite eso, regular la cantidad de potencia y, almacenar energía en forma de agua. A diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en Coca-Cola Sinclair. Coca-Cola Sinclair tiene un embalse pequeñito, que es un embalse que se llama embalse de compensación, que lo que me permite es, durante 4 horas, alcanzar la potencia máxima de Coca-Cola Sinclair. Entonces, la diferencia, en cambio, en un Mazar yo puedo almacenar mucha energía para varias semanas. Ya, pero en todo caso, la crisis que vivimos los ecuatorianos con estos apagones prácticamente se ha superado. Pero ¿qué tan estable está? Porque se ha anunciado que probablemente durante los primeros meses de 2025 pudiéramos entrar en una nueva crisis. A ver, eso es incorrecto. Como lo que estaba señalando nada más era para indicar que durante esta época de sequía extrema que afrontó el país, la más crítica durante los últimos 61 años, en Mazar teníamos caudales de 1 metro cúbico sobre segundo. En este momento tenemos alrededor de, en promedio, 100 a 120, 140 metros cúbicos. Entonces ya volvió ese caudal que nos está permitiendo recuperar Mazar. ¿Qué estamos haciendo? Justamente no estamos utilizando el embalse de Mazar, guardando la mayor cantidad de energía, optimizando el uso de los embalses en este momento. Entonces estamos trabajando, intensificando el tema de las utilización de las centrales térmicas y también la importación con Colombia. Aquí cabe indicar, digamos, que en este punto, por ejemplo, se han tomado medidas responsables para no depender justamente solo de las hidroeléctricas o de los embalses. Se está adquiriendo alrededor de más de 1.000 megas en nueva generación termoeléctrica. Varias de esta generación ya está siendo construida, otra de esta generación está siendo, en este momento se están llevando procesos adicionales de licitación para incorporación de nueva generación. ¿Qué se tiene también de diferente? Se concluyó un proyecto extremadamente importante que es el Toachi Pilatón. El proyecto Toachi Pilatón es un proyecto que estuvo parado 14 años, más de 14 años, en el cual es una hidroeléctrica complementaria a las otras. Cuando acá falta agua, en Toachi Pilatón tenemos agua. Y son 204 megas adicionales que están ya aportando al sistema. 2 unidades ya están de forma permanente y una está en lo que se llama en pruebas técnicas. Esto que estaba previsto para abril se adelantó y se logró conseguir con el objetivo de adelantar esta sincronización o entrega de energía en diciembre del año anterior. ¿Cuán importante es la recuperación o el mantenimiento de los embalses para superar esta crisis? Aunque hay expertos que sostienen que para superarla de manera integral se necesita hacer trabajos mucho más rigurosos y más complejos, y no es a corto plazo. Sin embargo, el INAMI, y por eso le hago esta pregunta, el INAMI ha anunciado que se viene el fenómeno de la Niña, que probablemente nos traiga más sequías. Entonces, ¿se complicaría el tema en el sistema energético en el país si es que se provoca este fenómeno natural? Obviamente, si tenemos una sequía en el país, va a afectar directamente a la generación. Que en épocas, por ejemplo, cuando tenemos muchas lluvias, que es de abril a octubre, cubrimos casi el 90% con hidroelectricidad. En este caso, cuando hay sequía, que es de octubre a abril, o sea, de noviembre, diciembre, enero, febrero hasta abril, en cambio se afecta ese porcentaje. Pero, yo he escuchado varios análisis presentados por estos expertos que suelen salir a dar
comentarios e incluso indicaban que no se iba a concluir, por ejemplo, con Tachi Pilatón, que era imposible. Entonces, como le digo, estamos tomando medidas responsables para no depender justamente de eso. O sea, es la suma de varias acciones las que van a permitir al país salir de esta crisis energética y que ya tiene una solución en el corto, mediano y largo plazo. ¿Y cuáles son esas medidas preventivas que están tomando precisamente, viceministro? ¿Cuáles son esas medidas tomando en consideración que pudieran nuevamente entrar en crisis los embalses de las hidroeléctricas en el país? Las medidas necesarias son incorporar nueva generación. Hay una demanda, hay dos formas. Hay una demanda, hay un parque generador, que deben ser iguales, al menos iguales. Si este es más bajo, eso se llama un déficit. Entonces, la medida necesaria es incorporar nueva generación, que es lo que se está haciendo ahorita. ¿Qué tipo de generación? Generación firme. ¿Sí? ¿Qué es generación firme? Tenemos, de forma general, generación firme, tenemos nuclear, eso no tenemos aquí. Si queremos apuntar eso en el largo plazo, tenemos la geotermia, que sí tenemos un gran potencial aquí, pero no tenemos proyectos, y en eso estamos apuntando en un mediano plazo. Y por otro lado tenemos generación térmica firme, que es la termoeléctrica, que usted le pone combustible a una máquina, esa máquina se mueve y produce electricidad. Eso puede estar, sí, en el inmediato y en el corto plazo. Entonces, en esos tres ámbitos estamos trabajando. Adicionalmente es la recuperación de un parque generador que se le ha dado el mantenimiento necesario, y es así que cuando se recibió el parque generador contaba más o menos, estaba en una potencia de unos 700 megas y actualmente está sobre los 1190 megas de un total de 1200 megas. Entonces se ha mantenido la disponibilidad de este parque generador, se está incorporando nueva generación, se están construyendo en el mediano plazo, se están construyendo, por ejemplo, el sistema interconectado entre Ecuador y Perú para tener energía adicional proveniente desde nuestro país, país hermano Perú, que ellos tienen una bastante base de energía termoeléctrica con base a gas. Entonces es una energía firme que ellos también podría provenir y nos podría aportar durante este tipo de épocas. Eso es algo que va a estar en el mediano plazo. Claro, ese es uno de los hitos importantes que pudo lograr este gobierno precisamente para darle un poco más de estabilidad al sistema energético. A propósito, ¿cómo está el parque termoeléctrico? ¿En qué condiciones está? Como le digo, se ha recuperado más de 1.190 megavatios de generación que estaba dañada, que no se dio un mantenimiento y en este momento está funcionando. Obviamente, al intensificar el uso de la generación termoeléctrica durante una época de crisis, es decir, estamos usando todo el tiempo los motores, entonces como que el periodo de mantenimiento se requiere un mantenimiento progresivo. Entonces hay algunas unidades que entran, salen, pero en promedio estamos sobre los 1000 megas de generación termoeléctrica, de un total de unos 1200 megas. Entonces se han tomado las acciones necesarias, se está incorporando nueva generación termoeléctrica para abastecer esto, se está rentando nueva generación también, generación rápida que viene y nos va a aportar rápidamente. Hablamos de las barcazas y de otra generación también en la zona de Pascuales, donde podemos poner hasta 260 megas con generación dual. Se está apuntando a la utilización del gas, es decir, migrar todas estas centrales térmicas del país que utilizan combustibles como el HFO6 o el diésel, y específicamente en el caso del diésel, que es el más caro, utilizarlas ya con gas. Entonces estamos haciendo ya las acciones necesarias para poder importar el gas que nos permita suplir toda esta generación y minimizar el costo para el sector eléctrico. ¿Y cuáles son los hitos o el hito más importante que ustedes pusieron en marcha para superar temporalmente esta crisis? ¿Y cuáles son las acciones que se van a incorporar a corto y a mediano plazo para darle esa estabilidad que se requiere en el país, sobre todo para mantener un sistema energético estable y que no nos cause nuevos problemas en lo posterior? Los hitos más importantes, la culminación del proyecto hidroeléctrico Tachi Pilatón, son 204 megavatios que están ya incorporándose y entregando energía adicionales, ¿no? Que están entregando energía al sistema. ¿Cuántos son 204 megavatios? Es la mitad de Colombia, por ejemplo, es la mitad de todo lo que importamos en Colombia. ¿Cuál es otro hito importante? El haber concluido en este año y haber lanzado el proceso licitatorio para la interconexión entre Ecuador y Perú a 500.000 voltios, es decir, por esa línea más o menos vamos a poder transmitir o traer desde Perú alrededor de unos 800 a 900 megavatios. Este proceso está en licitación.
esta interconexión entre Ecuador y Perú. Una licitación internacional, digamos, se está siguiendo, como tiene un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, se sigue todo el cronograma establecido por el banco para la consecución de esto. ¿Qué más se ha hecho para lo que usted mencionaba? ¿Qué otras acciones se van a tomar para el mediano plazo? Justamente se han sacado regulaciones que incentivan la participación privada para el desarrollo de nuevos proyectos de generación. ¿Cuáles? Proyectos renovables, porque si bien en el país queremos energía firme y no depender de la hidroelectricidad, también es importante la energía renovable. Entonces se han sacado regulaciones, específicamente una regulación que incentiva y da precios preferentes y condiciones preferentes a la participación privada para el desarrollo de proyectos de generación solar, eólica, biomasa, biogás, geotermia, que es una de las más importantes, y la hidroeléctrica de pequeña escala. ¿Qué otras medidas importantes? Estamos trabajando ya en temas, como lo mencionaba, en temas ya de energía nuclear, con una visión del mediano y largo plazo para poder incorporar ese tipo de tecnologías importantes y desarrolladas a nivel mundial aquí también en el país. Definitivamente la diversificación de la matriz de generación de energía eléctrica es sumamente importante, pero todos estos componentes que usted acabó de citar, ¿en qué tiempo más o menos se pudieran estar ya concretando y siendo una realidad? Porque parecería ser que cuando hablamos de energía eólica, energía y todas estas energías que son importantes, precisamente como que los vemos lejanos, viceministro. Finalmente, solo quería concluir con una idea que no solo es la parte de generación, también es el sistema eléctrico, el sistema de transmisión. Se ha hecho, como hablamos, temas de reforzamiento en sistemas. En este último año, en este gobierno es donde más se ha invertido en el tema de transmisión. En el último año se están construyendo 5 sistemas que van a permitir reforzar el sistema de transmisión para que no haya problemas. Porque usted puede tener la generación, pero si no tiene el camino que le permite evacuar esa energía, no sirve de nada tener generación. Entonces, se está planificando también la construcción de sistemas de transmisión, por ejemplo, local avanzada, en el cual el mayor potencial de energía renovable que tenemos en el país está en el sur, pero no hay el camino para sacar toda esa energía. Entonces, bueno, estamos hablando de los proyectos, los más rápidos, por ejemplo, son en los proyectos fotovoltaicos. ¿Qué estamos trabajando nosotros desde el Ministerio? En implementar el tema concesivo, que ha sido una traba en los años anteriores y que ha tomado, por ejemplo, 2-3 años en que se llegue a concretar un proyecto. Lo que estamos haciendo es trabajando ya en métodos simplificados para que un privado que quiera desarrollar un proyecto acogiéndose a la regulación de las renovables pueda llegar y construir primero obtener su título habilitante rápidamente, y segundo, empiece la construcción de estos proyectos que toman mucho menos tiempo que un proyecto hidroeléctrico, por ejemplo. Pero ¿cuál es lo importante del proyecto fotovoltaico? Que primero, en el país tenemos un alto potencial y una alta radiación solar, y segundo, si bien no nos va a permitir utilizar, porque pueden criticar y decir, no, solo ¿por qué fotovoltaico si energía solar hay durante el día? Claro, pero a mí, por ejemplo, lo que me permite hacer eso es tener una optimización del embalse, es decir, yo utilizo durante todo el día o la mayor cantidad del día que yo pueda energía solar, y me permite guardar mi energía de masar. Mantener reserva. Mi querido viceministro, muchísimas gracias por conversar con Noticias Solomar. Ha conversado con nosotros Fabián Calero, viceministro de Electricidad en nuestro país. Volvemos de inmediato.